A los liberales clásicos del Foro Liberal de América Latina se nos dice que escribimos mucho, pero lo cierto es que escribimos lo justo y necesario para dar a conocer cuáles son las problemáticas reales que enfrentan nuestros países en América Latina y sobre todo para proponer las soluciones definitivas que en otros espacios no se escuchan. Desde el Foro Liberal de América Latina hemos lanzado ya un informe del año 2024 donde tratamos de responder a una pregunta que es clave. ¿Por qué a la gente ya no le alcanzan los ingresos? ¿Por qué en nuestros países nos empobrecemos cada vez más? ¿Y en qué han fallado las derechas para hacerle frente a las izquierdas? El día de hoy estaremos comentando con Jorge Chapas este y muchos otros temas en relación al informe 2024 del Foro Liberal de América Latina. Quédate con nosotros. ¿Por qué tus ingresos no te alcanzan, estimado guatemalteco? Esta es una pregunta muy clave porque cada día vemos cómo nos va mucho peor que la anterior. En esta región sufrimos los embates del sistema estatista y bueno, las izquierdas no descansan, siguen haciendo de las suyas y las derechas no son capaces ni siquiera de contener el fenómeno marxista que inunda ya la región. Desde este espacio, Fusionista propone, como siempre, venimos a traer las soluciones reales y definitivas que son políticas, estimado oyente, esas soluciones que no vas a encontrar en ningún otro espacio y que necesitas escuchar para entender cuál es el problema y cómo enfrentar realmente ese problema. Como siempre, le doy la bienvenida a nuestro secretario general, Jorge Chapas, quien ya nos acompaña desde acá. Jorge, qué gusto saludarlo, bienvenido a Fusionista Propone. Gracias, Gabriel. Qué gusto estar en Fusionista Propone una vez más. Muy entusiasmado con compartir, como siempre, pues un análisis, pero sobre todo una propuesta para que los ingresos le alcancen a la mayoría de familias guatemaltecas que la están pasando mal, que son muchas y muchas personas, hombres, mujeres, niños, ancianos de los 340 municipios y 22 departamentos y pues en este afán de hacer, de construir una alternativa política a los partidos políticos de turno, pues quisiera pues prestarme ponerme a disposición, ¿no? De la gente que nos escucha y como tú bien dices, pues sí, ciertamente escribimos lo justo y necesario. Lo que pasa es que la gente, pues por lo general, rechaza el buen hábito de la lectura, o no tiene tiempo, o es muy perezosa, o sencillamente, pues es indiferente a esta cuestión de cómo pues va el país, ¿no? Y el problema es de que la política, aunque nosotros le rechacemos, la política siempre va a impactar nuestras vidas, siempre va a tener una influencia determinante en nuestras vidas. Y es por eso que nosotros estamos aquí, haciéndole ver a los buenos guatemaltecos, pues este análisis y por supuesto nuestras propuestas. Así que, sin más, Gabriel, pues cuando gustes comenzamos. Excelente, Jorge. Pues bien, y nosotros comenzamos este informe 2024 haciendo un poco de análisis en torno a lo último en materia política, de política internacional que ha estado suscitando y sacudiendo al mundo, ¿no? Las elecciones en Estados Unidos. Sí. Hacemos referencia a cómo desde el punto de vista de las derechas, el triunfo para Trump representa por fin una derrota al progresismo, ¿no? Y representa quizás para algunos, eh, pues, una victoria sobre el progresismo hegemónico, que es como lo hemos denominado, ¿no? Eh, es cierto, Donald Trump es un conservador y vemos a muchos grupos en Guatemala celebrando precisamente su llegada nuevamente a la Casa Blanca, pero hacemos énfasis que el problema de raíz, el problema que hemos heredado el siglo pasado, no se ha resuelto. Realmente vamos viendo cómo el progresismo
no es en sí mismo, digamos, el único problema. No podríamos definir que el feminismo, pro aborto, las corrientes del indigenismo, del alarmismo, de cambio climático y en fin, todos estos grupos que, digamos, se encierran dentro de lo que hoy se define como izquierda progresista, no es como tal el problema, sino el resultado, digamos, de un problema que va mucho más allá, ¿no? El problema completo, que es básicamente el estatismo. Y hay gente acá en Guatemala que no atiende a esto y que piensan que Donald Trump es la solución, precisamente porque es conservador y va en contra de todo el lobby que hacen estos grupos, ¿no? Toda la ideología de género, todos estos colectivos woke en Estados Unidos. Creo que valdría la pena empezar a hablar por qué nosotros decimos que el problema es realmente el estatismo, por qué lo heredamos desde el siglo pasado y qué errores no se han corregido de aquí a la fecha. Y si realmente Donald Trump es, digamos, ese pilar fundamental en la lucha contra las izquierdas, porque hemos de reconocer, Jorge, aquí en Guatemala, insisto, hay grupos que lo celebran, incluso estuvieron enfrente de la Embajada de Estados Unidos hace un par de días celebrando la victoria de Sí. Estados Unidos, ¿no? ¿Realmente habrá ahí algo que celebrar? ¿Es ahí el camino a donde le apunta Donald Trump a combatir el progresismo, más no el marxismo completo? Sí, bueno, no sé, yo veo una pregunta muy amplia, ¿no? La que haces. Primero quisiera señalar que este informe lo estamos presentando ya, lo hemos hecho público en el sitio web del Foro Liberal de América Latina.org. Allí en el blog, pues ustedes encuentran este informe, ¿no? Es un documento que hemos titulado Informe 2024, pero de forma muy interesante hemos subtitulado ¿Por qué tus ingresos no te alcanzan? Porque si bien es cierto, hablamos de temas de importancia global, ¿no? Como la elección reciente de Donald Trump para un segundo mandato, una segunda administración, tratamos de aterrizar estos grandes fenómenos globales en la economía familiar. Y mira digamos, esta proyección que tiene el Foro Liberal de América Latina, plataforma a la cual adhiere el Partido Fusionista en Crecimiento. Entonces, si bien es cierto, entendemos que estos fenómenos como la elección de un presidente en Estados Unidos, probablemente la guerra entre Ucrania y Rusia, que en las últimas horas ha suscitado interesantes picos, ¿no? De tensión. Hoy ya se hablan de armas nucleares y Vladimir Putin, pues bueno, ha presentado algunas declaraciones, digamos, fuertes, ¿no? Interesantes. Los conflictos bélicos entre Israel y Palestina se mantienen y hemos visto también dos fenómenos interesantes que están ocurriendo o ocurrieron hace algunos días y horas, ¿no? La reunión de la Asociación Asia-Pacífico en Perú la semana pasada y la reunión del G20 en Brasil en estos días. Así que estos fenómenos están ocurriendo a nivel global y entendemos que la gente no logra conectar estos fenómenos con la política doméstica. Eventualmente no hay una relación directa, pero al final, pues a la gran mayoría de guatemaltecos sí que es cierto que llega el fin de mes y no nos alcanza, ¿verdad? Por lo general no logramos ahorrar, ¿sí? Que sería lo ideal, o sea, sobre la base de nuestros ingresos, destinar, no sé, al menos un 10% de esos ingresos al ahorro, pero pues yo diría que 9 de cada 10 guatemaltecos no logran hacer ese ahorro. O sea, los ingresos, si al caso, sirven para sobrevivir y algunos para sobrevivir muy mal. Y a otros pues nos alcanza para sobrevivir, pero no necesariamente para ahorrar, mucho menos para invertir, aunque eso sería aún más, sería lo ideal, pero se hace mucho más imposible.
Bueno, en ese contexto, Gabriel y amigos, el primer subtítulo, creo que es sobre la pregunta que elaboras, ¿no? ¿Cuál es el problema no resuelto? Bueno, pues el problema no resuelto sigue siendo el estatismo. El estatismo es una doctrina política, un sistema de gobierno que otorga innumerables atribuciones, poderes y recursos a los gobiernos, a los estados, digamos, entendiendo estado como gobierno, aunque eh, sabemos que no son lo mismo, ¿sí? Estado y gobierno no es lo mismo, pero en términos generales podemos entenderlos como sinónimos, ¿no? Y eso es la doctrina del Estado enorme en atribuciones, poderes y recursos, atendiendo un sinfín de atribuciones de temas y de actividades que por naturaleza no le corresponden, sino le corresponden a los agentes individuales y privados y que mediante las leyes pues se ha encargado de usurpar, ¿sí? Y a eso eso es a lo que los fusionistas hemos llamado la gran usurpación. Ahora, esta gran usurpación es resultado de un proceso de larguísimo plazo que se ha venido aplicando principalmente en Occidente, ¿no? Y tiene que ver con la puesta en marcha de las 10 medidas de política insertas en el capítulo 2 del Manifiesto Comunista de Karl Marx de 1848. Ese manifiesto constituyó un programa político y ese programa político se operó a través de la Primera Internacional 1864 y la Segunda Internacional. Y a partir de allí, pues comienza un proceso en el cual las izquierdas pues han venido pues creando partidos políticos o fuerzas políticas que han venido confeccionando legislación en una primera instancia, digamos, sin el concurso de organismos supranacionales, pero ya en el siglo XX, a partir de 1945, que se crea la Organización de Naciones Unidas y a los pocos años pierde su objetivo único y estratégico, que era preservar la paz, y se pone más bien a constituirse en una especie de gobierno mundial ilimitado en atribuciones, poderes y recursos, pues entonces comienza una fase en la cual estos organismos supranacionales pues internalizan dentro de cada país pues una filosofía, ¿no? Y la filosofía de que el Estado, el gobierno concretamente, debe atender todas aquellas demandas sociales, todas aquellas demandas sociales que de alguna manera le exige el pueblo, ¿no? Esa figura etérea, esa figura, digamos, ilusoria que es el pueblo y que de alguna manera pues esta entidad a la que llamamos pueblo ya estaba de alguna manera adoctrinada sobre qué es lo que debiese de hacer el gobierno. Y fue adoctrinada con base en los sistemas educativos o en la educación estatal o estatizada que se adopta pues desde finales del siglo XIX y todo el siglo XX. Entonces, pues la gente, en la idea mental de la gente, el Estado debe ocuparse de la educación de los niños y de los jóvenes. Y así, Gabriel, llevamos al menos tres generaciones, confirmando y consolidando esa idea de que el Estado debe encargarse de la educación, de la atención médica, del sistema de jubilaciones y pensiones, debe encargarse de la economía, de la banca y de las finanzas, pero también de la agricultura, la ganadería, los bosques, el medio ambiente, los contratos y, pues sí, también de la seguridad, de la justicia y de las obras de infraestructura pública
y la vivienda, ¿no? Bueno, en fin, le ha sobrecargado de funciones que no le son propias ni naturales, ¿no? Entonces, pues esto ha tenido sus gravísimas consecuencias, pero la gente no logra entender que es ese sistema estatista lo que ha generado pues un escenario caótico, digamos, donde no logramos entender que en las leyes se ha enquistado el estatismo y se ha enquistado en la mente de los ciudadanos. Fíjate, ahí ya van dos indicadores de un éxito rotundo del socialismo para quienes dicen que el socialismo fracasó. El socialismo no fracasó, no ha fracasado, al menos en sus intenciones reveladas. Fracasó probablemente en sus intenciones declaradas. Ahí posiblemente podríamos decir que no cumple, pero en sus intenciones reveladas, que son las que verdaderamente importan, pues se ha enquistado en las leyes, se ha promulgado en las leyes, se ha enquistado en la mente de los ciudadanos y lo que es ahora peor es que ha sido adoptado por las supuestas derechas. Y ahí encuentras tú una derecha estatista que generalmente establece un pacto con las izquierdas. A ese pacto nosotros le llamamos el pacto social. ¿Sí? Las derechas terminan pues apañando o coadyuvando con ciertas políticas públicas y leyes de signo socialista y los socialistas audaz y hábilmente terminan coadyuvando con algunas leyes de carácter mercantilista. Y ahí ves tú, Gabriel, por ejemplo, la reciente aprobación de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, que aparentemente no pareciera ser una ley de derechas, ¿sí? Pero se viene la posible aprobación de una ley de competencia y un acuerdo gubernativo de incremento al salario mínimo. Entonces, lo que vamos a ver en las próximas semanas, en los próximos días, es justamente ese pacto social concretándose, ¿no? Se aprueba una ley aparentemente de derechas cuando en realidad es una ley de una derecha mercantilista, ¿no? Porque pues favorece este tema de las alianzas público-privadas que a nosotros, la derecha auténtica, la buena derecha, nos parece más bien un sistema de contubernios público-privados. Da para contubernios público-privados. Y luego se vienen estas leyes de carácter social o socialista, como el incremento considerable al salario mínimo y una ley de competencia que probablemente el sector empresarial organizado va a permitir, por así decirlo, o va a conceder si se le facilitan algunas, digamos, algunas condiciones, ¿no? Entonces, esta es la realidad. Esta es la realidad y esta es la verdad en torno al problema no resuelto, que es el estatismo. Buenísimo, Jorge, me parece importantísimo dejarlo muy claro para nuestra audiencia y, digamos, hacer énfasis en esto, ¿no? El socialismo ha sido tan exitoso en lograr enquistarse en la mente de la gente que hoy por hoy usted viene con un grupo de personas a tratar de explicarle por qué el gobierno no se tiene que hacer cargo de educación, de la agricultura, del trabajo, y brincan, ¿no? Brincan y se oponen directamente porque es a lo que han venido siendo acostumbrados por parte de los socialistas y por parte de esas derechas malas que, como bien decía, no han atendido a la solución real, no han atendido a que gran parte del socialismo que existe hoy en nuestros países se sostiene por el ordenamiento jurídico que tenemos, por ese gran conjunto de leyes malas que hoy por hoy son la columna vertebral que da vida a decenas de instituciones que se encargan de seguir propagando ese estatismo en nuestros países. Y lo vemos y queda bien reflejado en esta dinámica, la cual hacía mención Jorge, sobre cómo ese pacto social ha llevado a las derechas
a pactar con las izquierdas y viceversa a manera de seguir manteniendo el sistema. Yo recuerdo muy bien que hace un par de semanas usted mencionaba precisamente lo que acaba de decir. Se aprueba la ley de infraestructura vial prioritaria y no tardarán en aprobar la ley de competencia, ¿no? El diputado Samuel Pérez salía ayer diciendo que ya ha recibido los vistos buenos por la comisión encargada de su revisión en el Congreso de la República. Creo que es la Comisión de La Economía Comisión y de Finanzas del... Economía, sí, Sí, y aparentemente ya las enmiendas están listas ya para ser discutida y aprobada en el Pleno, ¿no? O sea, no se termina por entender esto y es porque a la gente le hace falta muchísima información en materia política, ¿no? Creo que están atrapadas todavía en sus burbujas de la politiquería, la histeria anticorrupción, la partidofobia y bueno, no se dan el tiempo para escuchar cuáles son las soluciones reales y definitivas. Nosotros, Jorge, y lo dejamos plasmado en este informe, hemos obtenido a través de muchos procesos de estudio, a través de la política comparada que hacemos con los más de 50 casos de transición que hemos analizado, hemos estudiado, pues bien, hemos obtenido los conocimientos definitivos de qué se necesita para poder hacer que en nuestros países los ingresos nos alcancen, qué se necesita hacer sí, para que podamos acabar de una vez y para siempre, esperaría yo, con el socialismo, ¿no? Y parte en primera instancia por analizar qué han hecho otros países. A nosotros nos gusta hacer referencia a la transitología, esa rama de la ciencia política a través de la cual podemos llevar a cabo este estudio de las transiciones políticas que han llevado a países ex socialistas, ex comunistas, a convertirse hoy en potencias económicas de primer mundo. Y bueno, a través de ese estudio hemos podido discernir, ¿no?, que ha habido una fórmula que se sigue o que se ha seguido y que ha logrado que en esos países haya prosperidad económica. En esos países se ha desregulado, se ha privatizado y se han abierto los mercados a la libre competencia. Y esto se ha hecho en al menos 5 áreas muy puntuales: la política, la economía, la educación, la atención médica y el sistema de jubilaciones de esos países. Esa fórmula, esas 3 políticas públicas de derecha, es decir, desregular, privatizar y abrir los mercados a la competencia, aplicadas en esas 5 áreas, es lo que nosotros hemos denominado nuestra fórmula 3 por 5 igual a 15, ¿no? ujú, Y los beneficios de venir y aplicar esas políticas son de verdad tan tangibles. Lo vemos hoy por hoy con el desarrollo económico de países que llevaron a cabo estos procesos políticos de transición al capitalismo, desregulando, quitando trabas, derogando leyes malas, aplicando reformas económicas que han permitido pues la prosperidad de esos países. Desgraciadamente eso no lo logramos aplicar en Guatemala. No lo logramos aplicar, creo yo, en general en América Latina. Y la pregunta es, ¿por qué razón si hemos tenido gobiernos de, entre comillas, derechas, ¿no? No ha habido esa, digamos, no ha habido esa disposición por aplicar las reformas necesarias y aplicar este modelo de transitar al sistema de capitalismo liberal? Al menos en América Latina compartimos una tradición de gobiernos de derecha a finales de los 90, inicios de los 2000, que no necesariamente llevaron a cabo estas reformas. ¿Qué fue lo que hicieron ellos y qué les faltó hacer para que lográsemos tener pues una región donde de verdad llegara la prosperidad? Porque de reformas políticas poco o nada hubo en aquellos tiempos, ¿no? ujú. Bueno, pues mira, lo que tú haces referencia es al neoliberalismo de los años 90, presidentes como Carlos Salinas de Gortari, como Carlos Salinas de Gortari en México, Carlos Menem en Argentina y Álvaro Arzú en Guatemala, ¿no? Pues esta fue la línea que siguieron la mayoría de presidentes de centro derecha en América Latina. Fue neoliberalismo. El neoliberalismo se condensaba en un documento que fue llamado el Consenso de Washington, escrito por John Williamson, un economista, y pues básicamente tenía reformas parciales, incompletas, ciertamente dirigidas hacia un Estado
o un gobierno más eficiente, pero no necesariamente más pequeño, ¿verdad? O limitado en funciones, poderes y recursos. De alguna manera trataba de proteger la propiedad privada, pero en materia de política fiscal, en materia de ajustes o de, digamos, de cambios estructurales, nada, en realidad eran medidas de ajuste, digamos, ¿no? En materia de aranceles, por ejemplo, la bajada de aranceles no era drástica, no era hacia el cero aranceles, sino era digamos, una estrategia de tipo gradualista. Estas reformas, pues en el mejor de los casos, digamos, no ejercieron los impactos, no tuvieron los impactos deseados porque no fue una transición completa de shock, congruente hacia el capitalismo liberal y democrático, ¿no? Eh, y las izquierdas, pues, fueron muy hábiles, ¿verdad? Identificaron muy bien esta doctrina y bueno, volvieron a principios de este siglo, ¿no? En Guatemala, los gobiernos de Alfonso Portillo y Álvaro Colón, pues destruyeron lo poco bueno que se habían hecho en esas privatizaciones, eh, o en esas privatizaciones o en esas políticas públicas. Entonces, mira, yo creo que cada vez nos damos cuenta, al menos desde el Partido Fusionista, que eh, aplicar reformas liberales en nuestros países es realmente muy, pero muy difícil, ¿no? Muy, pero muy difícil. Y con esto no quiero parecer fatalista, no quiero parecer pesimista, sino crudamente realista. Y es que el gran problema es que la mayoría de la gente tiene una mentalidad estatista. Y cuando hablo de la gran mayoría de la gente, me refiero a la gran mayoría de la gente. Clases populares, clases medias, clases altas, empresarios, trabajadores, profesionales, estudiantes, conservadores, cristianos católicos y cristianos evangélicos por igual, una vasta mayoría de ese universo de gente es de una mentalidad estatista. Y esa es una cruda realidad. Además, tú tienes una cultura que bueno, pues viene probablemente eh, arraigada desde que estos pueblos fueron descubiertos y conquistados, ¿no? Realmente arrastramos una cultura de personas, digamos, que no son ávidos de la lectura, no son ávidos del aprendizaje. Eh, la mayoría de las personas son muy necias, son tercas, son pícaras, ¿verdad? Eso que habla, bueno, el tema de la cultura picaresca, ¿no? Que viene también de la cultura hispana, ¿verdad? Eh, hay mucha gente inconstante, o sea, gente que empieza todo pero no termina nada. Y bueno, al interno del partido, al interno de nuestros movimientos y pequeños grupos en otros países de América Latina lo vemos. Gente que empieza y de pronto está de 4 a 6 semanas y luego, ¡pum!, desaparece, ¿no? Y es porque no tiene persistencia, no tiene constancia, no tiene perseverancia. Gente necia, gente terca, gente ignorante, que cuando tú le invitas a un proceso de formación, a un proceso de formación sistemática, pues sencillamente dice no, ¿verdad? Porque además pues se ve imbuida en un sistema bajo unas condiciones que no le permiten dedicar el tiempo para poder entender cuál es el problema y poder coadyuvar con la solución, porque ese es el asunto, ¿no? Debes coadyuvar con la solución una vez conscientemente
y deliberadamente decides hacerlo, pero con base en un entendimiento claro del problema. El problema es que la gente no tiene el tiempo para entender el problema y tiene una mentalidad estatista y además es muy necia y además es holgazana, tiene pereza demasiado y es muy pícara y bueno, e inconstante. Entonces, Gabriel, tu pregunta me hace recordar los 10 malos hábitos culturales que tenemos los latinoamericanos, de los cuales los guatemaltecos no están para nada exentos. Y estos 10 malos hábitos culturales eh, son hábitos independientes de la clase social, independientes de la raza, independientes de la religión, independientes del nivel académico, porque te estoy hablando de gente que tiene maestrías y doctorados, pero también de gente que no sabe leer y escribir y que padece igualmente de estos 10 malos hábitos culturales. Te voy a pedir de favor que en la descripción de este video pongamos el link a nuestro artículo, Los 10 malos hábitos culturales, porque es importante que entendamos por qué el proyecto de las 5 reformas y de las 3 políticas públicas que tú mencionabas como nuestra fórmula 3 por 5 igual a 15, pues ¿por qué no ha tenido el éxito que algunos quisieran ver? ¿No? Si esto es tan bueno, ¿por qué no ha tenido éxito? ¿Por qué no logra despegar, no logra tener una mayor visibilidad? Bueno, porque estamos inmersos dentro de una sociedad, ¿sí? que no da la talla para el tamaño de este proyecto tan ambicioso que es la transición de sistema. No da la talla a la sociedad. La sociedad, la gente, la vasta mayoría de gente queda muy corto, digamos, ¿no? Queda muy corta su mentalidad, sus microambiciones, ¿verdad? Quedan por ahí en referencia a lo muy ambicioso que es este proyecto. Entonces, cuando tú les hablas de retornar al patrón oro clásico, impuesto único, universal y uniforme, privatización de partidos políticos real, completa y verdadera, federalismo, es decir, autonomía legal, funcional y fiscal de municipios y departamentos. Cuando tú le hablas de cero aranceles, cuando tú le hablas de privatización del subsuelo, o ya no digamos, de privatización de la educación, la atención médica y el sistema de jubilaciones y pensiones. ¡Ah, la gente lo ve como una cosa totalmente impensable, pero sí, claro, llevamos casi 4 generaciones pensando al gobierno como que el gobierno debe tutelar todo eso y debe tener injerencia e intervenir en todas esas esferas que yo mencioné, porque si no la cosa no funciona. Pero cuando tú les dices, no, es que la cosa no funciona precisamente porque el gobierno está interfiriendo en esas esferas privadas, la gente no lo acepta. Y por eso es que es necia y terca. No lo acepta. No lo acepta y no lo acepta y se cierra que no, que no y que no. Bueno, pues eso es necedad. Eso es terquedad. La gente, con esto termino, aborrece la verdad, Gabriel. La gente rechaza la verdad y la realidad y por eso es que estamos como estamos. Sin embargo, hemos aquí los fusionistas tratando de identificar a aquellos pocos abiertos de mente, humildes, ¿sí? Constantes, gente que tiene un interés genuino, gente que está dispuesta a invertir tiempo, energía y recursos y en coadyuvar a la causa, aunque el resultado y el fin último no lo logremos ver, pues porque realmente este proyecto es excesivamente ambicioso y retador y desafiante para mentes tan cortas, ¿verdad? Tan cortas y tan limitadas. Y esa es la realidad de la vasta mayoría de la gente. Así que discúlpenos si somos duros en este juicio, pero es nuestra experiencia ya, Gabriel, de 8 años de intentar eh, hacer crecerlo y la gente pues no da de sí, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Y es un reto, Jorge, cuando se les ofrece la lectura de documentos como este informe que estamos analizando, porque
nos dicen, no, es que es demasiado, ¿no? Nos están pidiendo que, y es relativamente poco, no sé cuánto se lleven para leerlo, pero es un documento que se lee 10 en no más de minutos. 10 10 minutos, minutos, dice, 10 10 minutos. minutos dice en la plataforma. Sí. Y la gente no está dispuesta a ceder esos 10 minutos, Jorge, para leer y darse el tiempo de entender cuál es la solución real y definitiva que necesitamos en Guatemala y en todos los países de América Latina. Y creo yo que esto nos sigue pues representando un obstáculo, ¿no? A los liberales clásicos para llevar a cabo nuestro proyecto político. La gente a veces nos critica, ¿no? ¿Por qué no avanzan? ¿Por qué el Partido Fusionista no está avanzando? Y no los vemos haciendo algo más, ¿no? ¿Por qué no figuran en las papeletas? ¿Qué más quisiéramos nosotros que figurar en las papeletas de 2027 y poder presentar nuestro proyecto político y candidatear para llegar al Congreso y cambiar las cosas? Pero como bien dice Jorge, nos vemos enfrentados a una gran mayoría de gente que no está dispuesta a aprender, no está dispuesta a desaprender de estatismo y a aprender de gobierno Sí. limitado, aprender de reformas políticas, de libre mercado, y de esa cuenta, pues bien, tenemos a esa gran cantidad de gente que prefiere perder su tiempo, Jorge, viendo videos recopilatorios de Donald Trump, de Javier Milei, de Santiago Abascal, de toda esa nueva derecha, ¿no? Prefiere seguir viendo a la nueva derecha, haciendo videitos, criticando el marxismo cultural, pero no atendiendo que necesitamos una propuesta que vaya contra el marxismo completo, que vaya directo a derogar esas decenas, cientos o miles de leyes malas que tenemos en nuestros países que han dado paso a que las instituciones naturales y las instituciones legítimas como la familia, el matrimonio, la familia se vayan degenerando y haya surgido el marxismo cultural, ¿no? Que no es la batalla que tenemos que librar. La batalla cultural está perdida en la medida en la que no le prestemos atención a la batalla política, ¿sí? La batalla Correcto. política que va orientada a derogar todas esas leyes malas que nos tienen empobrecidos, que a las esferas naturales como el matrimonio y la familia la tienen debilitada y que, bueno, ha dado paso a que en nuestros países los socialistas sigan su trayecto y sigan compenetrando su proyecto político. Y han sido exitosísimos, Jorge. Nosotros aquí hacemos referencia a cómo, pues bien, las izquierdas siguen haciendo de las suyas y Guatemala no es la excepción. Yo no sé cuántos guatemaltecos estén viendo que llegaron a decir en algún momento, no, es que no vamos a tener un gobierno de izquierdas. Es que el continente se está pintando de rojo, pero en Guatemala tenemos ya una sucesión de gobiernos de derecha y bueno, no nos va a llegar la izquierda. Y hoy por hoy tenemos a Bernardo Arevalo, presidente progresista de izquierdas, que está haciendo lo propio y lo congruente con su ideología política. Y la gente se asombra o quizás no sé, no sé qué estaba esperando de Bernardo Arevalo, pero está haciendo lo acorde a su Alguien, filosofía política. alguien que acabara con la corrupción, eso es lo que estaba esperando la gente, pero era la gente ignorante que no logra entender que la corrupción es inminente, es una consecuencia natural del tamaño del gobierno. A menos que pongas al gobierno en su lugar, cierres al menos 7 ministerios y muchas secretarías, programas, direcciones, fondos, institutos descentralizados, a menos que cierres toda esas dependencias estatales, la corrupción no se va a ver reducida significativamente. Y esa es la propuesta del Partido Fusionista. El cierre de muchas dependencias estatales, incluyendo 7 ministerios, para reducir significativamente o drásticamente la corrupción, ¿no? Yo quiero decir algo con respecto a lo que estabas diciendo, Gabriel. La gente no logra entender el marxismo en su amplio concepto, ¿no? Porque el haber socavado la propiedad privada, que básicamente ese objetivo estratégico está plasmado claramente en las 10 medidas de política pública del Manifiesto Comunista de Marx de 1848, en realidad la propiedad privada está en lo que Marx llamó la base, ¿no? O la estructura, ¿sí? Y ese fue un hito importante para los marxistas, o sea, socavar la propiedad privada.
Sin embargo, en la superestructura, lo que tiene que ver con la religión, la cultura, la política, pues eso se embistió contra estas instituciones y contra estas esferas a partir de la mitad, sino antes del siglo XX. ¿Ya? O sea, se empezó a entender que para terminar de socavar lo que quedaba de capitalismo, porque entendió muy bien Marx y Engels que el capitalismo era un sistema que se basaba sobre instituciones sociales y culturales bastante arraigadas en los seres humanos. Yo diría naturalmente arraigadas en los seres humanos. La familia, por ejemplo, una de ellas, el matrimonio y la religión. Entonces, al atacar la base, que fue la propiedad privada, pues bueno, debilitaron a las instituciones naturales de orden social, como la familia, la empresa, la escuela, o sea, la educación, e incluso a la religión. Pero ya entrado el siglo XX, se propusieron investir directamente contra la familia, el matrimonio, la iglesia, la religión concretamente, y de allí pues nace lo que llamamos marxismo cultural. Para, para lograr contener el marxismo cultural, ¿sí? A eso voy, porque tú dices la batalla es política, no es cultural, ciertamente, para contener eficazmente la embestida a la cultura, a la religión, al matrimonio y a la familia, debes primero empoderar o más bien habilitar a las instituciones sociales como la empresa y la economía, debes darles poder para fortalecerse, para ponerse en pie y que entonces sean esas instituciones de manera independiente y libre las que hagan la contención eficaz al marxismo cultural. No es a través de legislación que debes contener el marxismo cultural, que es lo que lamentablemente hoy por hoy hacen muchos movimientos pro vida y pro familia. Ahí ves, hay una iniciativa de ley que se llama Ley de Conservación Integral de la Familia, Gabriel. Peligrosísima esta ley, no porque estemos en contra de la familia, del matrimonio o de los niños no nacidos, sino porque no es a través de la legislación que se les protege. De alguna manera eso ya está consagrado en una constitución y en los códigos, principalmente el Código Civil y el Código Penal, pero estos movimientos pro vida y pro familia al 50% son pro vida y pro familia, pero son estatistas en economía. Por eso es que son pro vida y pro familia al 50%, porque solo se ocupan de ciertos momentos en la vida de las personas y de la familia, pero una vez nacen los bebés y se casan los matrimonios, se olvidan de crear las condiciones de libertades económicas para que esos matrimonios sean solventes y sean prósperos económicamente, ¿no? Entonces, es algo de lo que también hablamos en el informe. Y que, por cierto, quiero decir antes que se me olvide, que el informe ya está en un formato de audio en el canal de Spotify del Partido Fusionista. Gabriel, si también le pones en la descripción de este video, por favor. Y muy pronto estará en un video especial en nuestro canal de YouTube, tanto del Foro Liberal de América Latina como del Partido Fusionista. Y digo esto porque, bueno, pues el informe es un informe escrito, ¿sí? Que toma 10 minutos de lectura. Está en el sitio web del Foro Liberal de América Latina. Usted puede ir ahí y leerlo de forma completa, pero para quienes no pueden leer por X o Y razón, entonces lo tendremos en formato solo audio y en formato video audio también. Así que intentando de que la gente se entere, Gabriel, y de pronto pues hay pues almas y espíritus abiertos a coadyuvar a esta causa nuestra, ¿no? Yo creo que la invitación es muy puntual, Jorge, para que puedan leer ese informe y para que puedan ir a verlo también.
ahorita estamos ya listos para culminar la edición del video y les recomiendo que se lo vean en el canal del Foro Liberal y que cuando lo hayan ya sea leído, escuchado o visto y se hayan sentido identificados con todo lo que nosotros estamos planteando en ese informe, Jorge, que puedan coadyuvar a la causa política y, por qué no, apostar por la transición al capitalismo liberal de la mano de los fusionistas para quienes son guatemaltecos aquí en nuestro país, ¿no? Nosotros en nuestro sitio web fusionista.gt habilitamos una pestañita que dice preafiliación, a la cual pueden adherir todos los guatemaltecos de bien que se han sentido identificados después de haber escuchado este video, después de haber ido a leer ese informe y de comprender que el cambio tiene que ser completo y que para que sea completo necesitamos una derecha fusionista, conservadora en aspectos morales y políticos, pero liberal también en aspectos económicos, que apueste por el libre mercado, por la derogación de todas esas leyes malas que hoy representan una traba para hacer negocios, para generar ingresos en nuestros países, una vez habiendo entendido que la única ruta a seguir es a través del planteamiento que hacemos nosotros de derogar leyes malas, de tomar distancia de esos entes supranacionales que lo único que hacen es darle y fogonear más a las izquierdas, pues bien, que apuesten por adherir a nosotros, por preafiliarse, por apoyarnos y activar políticamente con el partido fusionista. Preafiliándose, ustedes no van a tener ninguna vinculación legal y a través de esa preafiliación simplemente van a demostrar que están interesados en adherir al menos inicialmente al partido fusionista y que tienen pues una vocación por la política profesional partidaria que nosotros estamos promoviendo, ¿no? De igual forma pueden encontrar en nuestro sitio web el enlace a a todos nuestros espacios de infoeducación política, a nuestro diplomado que estaremos próximos en arrancar ya en enero en su cuarta sesión, cuarta o quinta, no recuerdo muy bien, Quinta edición, creo que quinta sí. edición. Y a las células de formación política que están constantemente semana a semana, pues activas a través de los grupos de WhatsApp, con un miembro capacitador del equipo del Comité Ejecutivo Nacional y de la Secretaría de Formación Política, listos para responder a todas sus dudas y para poder seguir formando a los guatemaltecos de bien que han entendido que el cambio tiene que ser político. No, Jorge, no sé si tenga algún mensaje final para la gente, algún mensaje que quiera dejar. No, no, Gabriel, la verdad es que agradecerles, sí, agradecerles a quienes han llegado hasta este momento del video, 47, 48 minutos. Bueno, a algunas personas les parecerá que también hablamos bastante, ¿no? Dicen, estos fusionistas escriben mucho, hablan bastante, bueno, siempre se queja la gente, ¿no? Lo que intentamos, estimados espectadores, es explicar estos fenómenos, enseñar las causas del problema, enseñar la verdadera y definitiva solución, inspirarlos para que coadyuven a nuestra causa y comprometerlos, ¿sí? Así que si han llegado hasta acá, pues bueno, dense la oportunidad de preafiliarse con el Partido Fusionista, de seguirnos en todas las redes sociales, de darle like, de compartir, de dejarnos algún comentario. Mire, esto me agradó, esto no me hizo sentido, puede explicarme. Envíenos un mensaje directo a nuestro canal de WhatsApp. Podemos colocar el número también, por favor. Comuníquese con nosotros. Estamos anuentes a tener reuniones uno a uno incluso, o llamadas uno a uno, aunque ciertamente nos interesa la cantidad de gente. Por ahora estamos concentrados en identificar buenos liderazgos y ojalá liderazgos en los 22 departamentos del país y en los 340 municipios de nuestra Guatemala. Así que, pues nada, Gabriel, eso. Muchísimas gracias y bueno, te dejo con el cierre, ¿no? De igual forma, agradecer a todas las personas que comparten este contenido, que nos dan un like, que nos dejan sus comentarios y que nos apoyan a llegar a más guatemaltecos de bien. Nosotros seguimos avanzando, Jorge, sin prisa pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante.